Buenas noches. Una vez más estamos con ustedes para tratar un tema que esperamos sea de vuestro interés. En este caso nos convoca el rol del Estado. Y hemos invitado a algunas personas que han desarrollado en su quehacer aspectos que hacen a este tema. Una vez más nos visita el profesor Pedro J. Frías, catedrático, jurista, diplomático, magistrado, investigador y consultor. Él ha estado en un programa reciente con nosotros y que ha merecido que algunos televidentes nos escribieran o hablaran por teléfono destacando los conceptos allí vertidos junto al profesor Efraín Bischoff. También nos acompaña hoy el profesor, el licenciado Héctor Peralta Carranza, que es profesor de la asignatura Sistemas de Información Gubernamental y Administración Pública, asignatura que se desarrolla en la carrera de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Estaba invitado también a este programa y había confirmado su presencia el arquitecto José Luis Ramos, secretario de Planeamiento del Gobierno de la provincia de Córdoba, y según la información que tenemos hasta este momento habría salido para aquí, pero en honor a nuestros distinguidos visitantes no podemos seguir esperando. Les advierto esto porque si llega en cualquier momento lo vamos a incorporar a esta mesa. El tema, por supuesto, es muy denso, sin embargo vamos a tratar de sistematizarlo y de requerir opiniones de nuestros invitados en torno a algunas cuestiones que aquí yo he planteado, guiándome por algunas bibliografías o temas tratados por el profesor Pedro J. Frías, fundamentalmente, y también en otros casos por algunas publicaciones del licenciado Héctor Peralta Carranza. Como ustedes conocen, el profesor Pedro J. Frías es autor de numerosas publicaciones y yo lo considero como un maestro, como historia, diríamos, viviente ya entre nosotros y que podemos compartir y extraer mucha savia vital a los que de alguna forma nos interesa toda esta problemática. Entonces vamos a tratar en torno al Estado y sin por ahora perfilar si es un Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal. Hablamos del sector público en general y hablar de un Estado fuerte versus un Estado débil, si hay este versus, hablar de burocracia y tecnocracia, de participación y libertad o autonomía, de centralización y descentralización, de subsidiariedad de la región y si tiene competencias como tal, de la moderna informática, las bases de datos y cómo esto influye en la toma de decisiones, de las tecnoestructuras y otros temas que puedan sugerir nuestros participantes. Entonces yo diría que comenzamos con una frase que el doctor Pedro J. Frías en una síntesis en la revista Jurisprudencia Argentina, en una separata, aquí dice: casi podríamos interpelar al Estado diciendo, dime qué dejas fuera y te diré quién eres. ¿Qué significa esta frase, doctor? Así es, licenciado Jimeno Balaguer. ¿Qué dejas fuera y te diré quién eres? Es porque estamos descubriendo en la ciencia política de nuevo al Estado. Es nuestra permanente preocupación. Y en el mundo occidental, el Estado es esa organización social al servicio de los fines universales del hombre que actúa sobre nosotros, pero que también se repliega, estoy hablando del mundo occidental, no necesariamente del mundo oriental, también se repliega para dejar libres a los individuos. En consecuencia, descubrimos que lo que queda dentro del Estado es tan importante como lo que queda fuera, o lo que queda fuera tan importante como lo que queda dentro. Lo que queda dentro del Estado es aquella energía que se necesita, el dinamismo propio de su actividad. Y lo que queda fuera es la sociedad en cuanto no se agota en el Estado. Estaríamos de acuerdo sobre esto, en cuanto la sociedad no se agota en el Estado. Y por eso es tan significativo, y por eso esa frase que mencionaba recién Jimeno Balaguer, porque en definitiva lo que queda fuera del Estado son las ambiciones de la sociedad a su madurez, a su autorregulación, a su autonomía. En cierto modo, yo les advierto a los dos que mi tema central, el tema que domina mi conversación esta tarde, es
que por la desregulación debemos devolver el Estado a la sociedad y por la descentralización devolverlo a sus bases. Es decir, por la desregulación, es decir, por todas aquellas posibilidades que lo privado tiene, lo privado y lo organizacional tiene de darse sus propias reglas de juego para que el Estado no necesite estar adentro. Y a la vez, por la descentralización, devolver las funciones a las bases, es decir, que cada uno esté más cerca del control de los servicios que recibe. Allí, sin embargo, hay un tema que dice lo que queda dentro del Estado es tan importante como lo que está fuera del Estado. Y dentro del Estado, allí algún autor menciona que queda la burocracia y que permanentemente lucha por más Estado. Y eso atentaría... Es cierto. Si yo me valgo, vamos a ver, esta pregunta se la dedico fundamentalmente a Peralta Carrasco. Pero yo quisiera advertir esto, porque yo no me quiero valer esta noche solamente de tratados de ciencia política, sino de libros que buscan grandes públicos, de panfletos inteligentes aunque enfáticos, y de revistas de opinión de primer nivel. Es decir, una literatura mucho más amplia que la que un profesor frecuenta, porque al fin y al cabo esto no es irreverente, porque el Estado pertenece a todos y la opinión pública recrea el Estado. De tal manera que casi podría decir que yo podría desarrollar un tema sobre la base de eslogans, de lugares comunes, porque a los lugares comunes no hay que abandonarlos, hay que ahondarlos, porque si es lugar común es porque quiso significar algo importante inicialmente. Entonces, si yo voy a la ciencia política y a estos otros libros de gran difusión, el dato es el crecimiento del Estado, pero no ya su apogeo. Por lo menos así se formula por un politólogo tan importante como Julian Frank, que vino el año pasado a Buenos Aires. El dato es el crecimiento del Estado, pero no el apogeo. Y si fuera a explicar, diría, no es el apogeo, porque el Estado está disputado en dos de sus notas fundamentales. Su soberanía por los grupos interestatales como las Naciones Unidas, que han cumplido 40 años, o por las multinacionales privadas. Y el dato de la supremacía, porque los grandes sectores de la sociedad cansados de los abusos del Estado tratan de avanzar sobre los resortes propios del Estado para dominarlo un poco, para que su ejercicio les sea más favorable. Un poco así se forma el Estado corporativo. Cuando el Estado crece, pero pierde un poco la capacidad de eficacia, pierde la propia justificación moral ante los ciudadanos, entonces crece la sociedad corporativa porque las grandes corporaciones de ambiciones o de intereses tratan de dominar sus resortes, para que no les sea tan desfavorable. Claro, y yo lo he escuchado con mucha atención al doctor y por ahí yo me pregunto con respecto a qué crecimiento del Estado, porque yo he escuchado últimamente con bastante continuidad en el planteo del rol del Estado, de que ha habido una permanente intencionalidad para hacerlo crecer al Estado, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿crece con respecto a qué? Porque por ahí quedan algunas preguntas que el público en general las maneja y dice, ¿será que el Estado ha crecido o es que el contexto o el sistema en donde se desarrolla un determinado Estado, ya que lo estamos haciendo un poco abstracto al Estado, a mi modesto entender el Estado tiene que ser referido a un ámbito concreto, no es lo mismo el Estado argentino que el Estado de los Estados Unidos o el Estado de Inglaterra. Decía, ¿qué es lo que ha crecido? ¿En realidad es el Estado el que creció? ¿O es el contexto donde se desarrollaba el Estado que se quedó? ¿O en definitiva hubo un crecimiento del Estado menos que proporcional que el crecimiento del sistema que lo complementa, sea en lo económico, en lo social, en lo tecnológico? Esto viene un poco a referencia de lo que el licenciado Jimeno Balaguer le planteaba a la audiencia, ¿no? Es decir, el tema de la burocracia. Decimos, si la burocracia pide más Estado. Y bueno, pero parece que hay una tendencia a tratar
la burocracia como una patología de la perspectiva administrativa de las organizaciones. Y en realidad, y valga la redundancia, es una realidad del sistema organizacional, y usted lo decía, las multinacionales también tienen su burocracia, nada más que eficiente. Este es un poco el análisis de la perspectiva administrativa, ¿no?, que hacemos de la burocracia, que la aceptamos como parte de una realidad de un mundo que se está planetizando, que está tomando una cosmovisión universal, y en donde el juego de los distintos intereses geopolíticos se mueven en el ámbito de esta búsqueda del poder, y en donde el Estado recibe los impactos de los vaivenes de esa búsqueda, ¿no?, del poder, y ahí está el poder del Estado generalmente, en muchas ocasiones, olvidado por ahí de la ciencia, y por ahí hasta de los mismos políticos que usan del Estado para ejercitar justamente su poder, ¿no?, en favor de la ideología que cada uno está definiendo o defiende. Yo creo que el tema de la burocracia, por lo menos para que lo analicemos desde un método científico, lo tenemos que tomar no como una patología administrativa, sino como un sistema organizacional propio de la etapa contemporánea, que evidentemente en otras épocas no tenía la magnitud que ha adquirido ahora. Me gustaría complementarlo después a... Bueno, ya lo complemento, doctor, pero aprovechando que ha llegado el arquitecto Ramos, lo invitamos a pasar. Pase, por favor, arquitecto. Hace breves instantes que hemos empezado, pero... ¿Qué dice? Encantado. Muchas gracias. Estamos hace muy pocos minutos, hemos comenzado este programa, y comenzamos porque ya habíamos tomado contacto con su secretaria y nos habían dicho que había salido hacia acá y creíamos que se habría desviado a algún otro lugar porque esperamos aproximadamente el tiempo razonable, pero hace muy poco que hemos comenzado. Estamos tratando el tema del rol del Estado. Y por supuesto, hemos ya presentado a los televidentes diciendo que posiblemente se incorporarán unos minutos, y seguramente una de las cosas que interesa a los televidentes es conocer, al margen de su pensamiento general con respecto al rol del Estado, y fundamentalmente, Peralta, como decía recién, circunscribiéndolo al caso argentino, ¿no? Pero tal vez, a lo mejor, para cuando convenga hacer la diferencia si nos referimos al Estado nacional, provincial o municipal, o si no hacemos referencia a un caso específico, hablar del Estado en general, pero del Estado argentino. Y una de las cosas que a los televidentes posiblemente les interese es la experiencia en Córdoba de la Secretaría de Planeamiento, que en algunos casos se la identifica como la coordinadora y la expresión de lo que sería el rol del Poder Ejecutivo, viendo al Poder Ejecutivo como uno de los poderes que tiene tal vez mayor injerencia dentro de la vida cotidiana en la sociedad de Córdoba. Y tal vez alguna de las experiencias, como por ejemplo la mesa de asesoramiento y gestión y algunas otras experiencias que ustedes han realizado, que son pocas, diríamos, en el país en general, con la continuidad que han tenido, ¿no? Entonces todo eso nos queríamos también... Sí, en primer lugar, y hablando de burocracia, la razón por la cual demoré fue porque justamente estaba el gobernador acá en la inauguración de la Casa de la Cultura Africana Argentina y tenía que hablar con él. Y para no ser burocrático, la acompañé al aeropuerto porque estaba saliendo de viaje para poder hablar, dado que ayer a la tarde recién llegamos de Bolivia. Exacto, de una misión que estuvimos haciendo, sí. Sí, efectivamente creo que la función de la Secretaría del Ministerio de Planeamiento, como su nombre lo indica, es de planeamiento y coordinación. Y particularmente entiendo que es mucho más importante la tarea de coordinación que la tarea de planificación como esencial de esta jurisdicción. Dado que entendemos, o entiendo particularmente, y de hecho es en la práctica que llevamos, de que los planes de gobierno tienen que ser elaborados, internalizados y aplicados por todas las jurisdicciones. Y nosotros simplemente remitirnos a una tarea de coordinación.